En medio de la tormenta que sacude al mundo, resuena una voz cansada pero sincera. No puedo expresar cuánto simpatizo con la forma en que todos han tenido que soportar este tiempo increíblemente difícil y desafiante, se escucha decir al monarca. Sin embargo, estas palabras de consuelo hacia su pueblo esconden una ironía cruel, una verdad afilada como una cuchilla enterrada en la seda más fina. Porque la prueba más dura no está afuera, en las calles de Londres, sino adentro, en el corazón mismo de su hogar. Hubo un tiempo en que este hombre, Carlos III, puso al mundo de cabeza por amor. Se enfrentó a la voluntad de hierro de su madre, la reina. Soportó los gritos furiosos de las multitudes que adoraban a Diana, y apostó todo su futuro, su corona y su honor, por una mujer que él creía que el destino había escrito para él. Esa mujer era Camila. Él pensaba que ella era su refugio, su paz en medio de la guerra. Pero hoy, la realidad es un espejo roto. Mientras el cáncer terminal avanza, vaciándolo por dentro y robándole el aire de los pulmones con cada suspiro, aquella compañera del alma ya no se parece a la mujer que él tanto amó. En la habitación del enfermo, donde debería reinar la ternura final de una esposa de toda la vida, solo hay ausencia. Camila no se queda junto a su cama para sostener su mano. No ofrece consuelo ni palabras dulces. En su lugar, se mueve en silencio, cosiendo meticulosamente un golpe de estado silencioso. Mientras el rey se debilita, ella negocia. Habla con los cortesanos, reúne a los leales y se posiciona estratégicamente para apoderarse de la corona de los Windsor en el instante en que los ojos de su esposo se cierren para siempre. Aquella noche, entre los muros fríos del Palacio de Buckingham, cayó un veredicto final. Fue un golpe seco, frío e imperdonable, como si se terminara de golpe un romance que había sobrevivido a 50 años de tormentas implacables. El rey Carlos III, quien alguna vez fue gentil y voluntariamente ciego por amor, finalmente soltó su agarre. Y Camila, la mujer a la que él había elevado a las alturas de la realeza, se transformó ante sus ojos en el símbolo puro de la traición. Una reina despojada de todo menos del nombre, desterrada a la oscuridad bajo la acusación más condenatoria imaginable. Conspirar para tomar el trono mientras su esposo aún respiraba. La noche se filtraba lentamente en Londres. Su brillo tenue se deslizaba a través de los altos ventanales de vidrio del palacio, estirando rayos pálidos y helados sobre las paredes de madera oscura. En su viejo estudio, el rey Carlos permanecía sentado, completamente inmóvil. Su cuerpo, ahora frágil y delgado, proyectaba una sombra larga y temblorosa sobre la alfombra roja profunda. Sobre el escritorio había papeles dispersos, documentos de Estado y cartas oficiales. Sin embargo, nada pesaba más que el sobre blanco, medio abierto, que tenía delante. El mensaje estaba escrito con una claridad brutal. Los resultados de las pruebas médicas confirmaban lo que él más temía. La enfermedad había alcanzado su etapa final. No había vuelta atrás. No había posibilidad de recuperación. Cerró los ojos. Sus dedos temblaban visiblemente al rozar el borde de sus gafas. El diagnóstico no era solo una noticia médica. Era un juicio final. Cortaba de raíz un camino que él creía que aún se extendía lejos hacia el futuro. En lugar de prepararse para el próximo hito de su reinado, ahora se encontraba contando los días que se escapaban como agua entre las manos. Cada amanecer ya no se sentía como un comienzo, sino como un recordatorio despiadado de un final que se acercaba. Pero, por doloroso que fuera el cáncer, no era el dolor más profundo. Lo que lo atravesaba más agudamente que la enfermedad era la traición silenciosa que florecía en las sombras. Y venía de ella, de Camila. Por ella él había soportado la furia pública. Por ella había sobrevivido al escrutinio implacable de la prensa. Incluso había permitido que la memoria pública de Diana se desvaneciera.
solo lo suficiente para asegurar el lugar de Camila a su lado. Y ahora, cuando su vida estaba en su punto más frágil, ella era quien lo empujaba hacia el abismo. Otro archivo descansaba sobre el escritorio. Lo había encontrado inesperadamente, llegado desde Clarence House. Al principio, Carlos lo hojeó con la indiferencia rutinaria que tenía para los documentos formales. Pero a mitad de la lectura, su respiración se detuvo. Una opresión fuerte le apretó el pecho. Las páginas describían una propuesta para reformar la monarquía. Estaba vestida con un lenguaje que sonaba moderno, sensato y necesario. Pero debajo de ese vocabulario pulido y brillante yacía algo mucho más escalofriante. Era una reasignación deliberada del poder. Un plan meticulosamente elaborado para centrar el linaje de los Parker Bowles, la familia de ella, cerca del corazón del trono. Detrás del barniz de palabras como modernización, apertura y cambios estructurales, Carlos leyó algo completamente diferente. Un golpe de estado. La esposa, la socia, la confidente en la que había confiado durante décadas, estaba convirtiendo su debilidad física en una oportunidad política. Como un depredador esperando el momento preciso en que su presa cae al suelo para atacar. Apartó el documento y se quedó en un largo silencio. Olas de recuerdos se levantaron dentro de él. El rostro de su madre, la reina Isabel II, se volvió repentinamente vívido de nuevo. Su voz, firme pero amable, resonó claramente desde aquella conversación en Windsor años atrás. Carlos, guarda lo que dejo atrás. No es simplemente una propiedad, es el espíritu mismo de esta dinastía. Nunca permitas que nadie, por muy cercano que sea, se apodere de él. Ahora todo tenía sentido. La persona que él creía que sería su último refugio se había convertido en la mano que amenazaba el legado que su madre le había confiado. Se sentía como si incluso la línea de sangre real estuviera bajo ataque por alguien sentado a su propio lado. El aire se volvió pesado en la habitación. El tic-tac constante del reloj golpeaba sin piedad en sus sienes. Una furia que nunca había conocido surgió a través de él. Toda su vida había sido un acto de equilibrio, paciente, compuesto, siempre tratando de armonizar el afecto personal con el deber real. Pero ese equilibrio finalmente se había roto. ¿Cuántas veces había excusado los errores de Camila? ¿Cuántas veces había pasado por alto la desconfianza del público? ¿Cuántas veces había absorbido las críticas sin fin para protegerla? Pero esto era diferente. Esto no era un error. Esto no era un descuido. Esto era un golpe dirigido a la monarquía misma, al núcleo de la dinastía. Y en el ocaso de su vida, el rey comprendió que su última batalla no sería contra la muerte, sino contra la mujer que amó. Apoyado pesadamente sobre el escritorio de caoba, el cuerpo del rey se estremecía. No era solo por el frío que calaba los huesos, ni por la enfermedad que lo consumía desde dentro. Era el temblor de un alma que se partía en dos. Por un momento fugaz, sus ojos brillaron con una humedad cristalina, como si las lágrimas estuvieran a punto de caer, arrastradas por el peso de 50 años de recuerdos. Pero esa emoción no llegó a romperse. En cambio, se endureció. El dolor se transformó en hielo, reemplazado por la resolución inquebrantable de un monarca que, habiendo perdido el amor, había redescubierto su deber más sagrado. Lo entendió en ese instante, con una claridad dolorosa. Todo lo que alguna vez compartieron había muerto. Los años de sacrificio, la protección contra el mundo, la defensa apasionada de su nombre. Todo se había evaporado como un espejismo doloroso en el desierto de la traición. Desde algún lugar profundo de su ser una voz se alzó. No era la voz del hombre enamorado, sino la del soberano. Era inflexible, absoluta. «Basta, Carlos», se dijo a sí mismo, resonando en su mente como un martillo. «Esta es la línea final. Elige la corona, no a la mujer que la ha traicionado». Lentamente, con un esfuerzo que le costó cada gramo de su energía restante,
Carlos se puso de pie. Su respiración temblaba, silbando levemente en sus pulmones cansados, pero su mirada se afiló como una espada recién forjada. Llamó a su secretario privado. Su tono era bajo, rasposo, cargado de una autoridad que no admitía réplicas. La orden se había formado en su corazón mucho antes de ser pronunciada. «Prepárelo todo. Necesito ver a la reina consorte esta noche». Ya no quedaba afecto en sus palabras. No había vacilación, ni rastro de duda. Solo quedaba la fría determinación de un rey que se acerca al final de su vida, listo para desechar un amor de toda la vida con tal de proteger lo último que aún importaba, el legado de la reina Isabel II. La noche terminó de asentarse sobre el palacio de Buckingham. Una luz dorada y tenue se filtraba a través de los imponentes ventanales de vidrio, pintando un brillo frío sobre el extenso estudio. Carlos estaba sentado, rígido en su antiguo sillón, inmóvil como si hubiera sido tallado en la misma piedra que revestía las paredes del palacio. Sus dedos pálidos y delgados estaban aferrados a un grueso expediente. Lo sostenía como un guardián sostiene un escudo, aferrándose a la última defensa de una dinastía que sentía desmoronarse. La lámpara del escritorio parpadeaba débilmente, arrastrando su sombra larga y distorsionada a través de la pared detrás de él. Era la silueta de un guerrero listo para una batalla que se libraría sin armas, solo con palabras y silencios. Entonces, las bisagras de la puerta emitieron un gemido lento y agonizante. Una franja de luz del pasillo se derramó dentro de la habitación, trayendo consigo la silueta de Camila. Entró con su elegancia habitual, con ese porte que él tanto había admirado, pero esta vez sus ojos llevaban un brillo de cansancio y cautela. Parecía sentir la confrontación que se enroscaba en el aire, densa y peligrosa, lista para atacar. La habitación pareció estrecharse a su alrededor, como si incluso las piedras del palacio se prepararan para lo que estaba a punto de suceder. Carlos no se levantó, no sonrió, ni siquiera parpadeó. Simplemente levantó la vista, y su mirada era tan fría que desgarró la suave apariencia de calma que ella llevaba puesta como una armadura. «Siéntate», dijo. Su voz resonó baja y cavernosa, rebotando en las paredes oscuras. Camila inclinó la cabeza y se acomodó en la silla opuesta. Una leve sonrisa tocó sus labios. Un intento de mantener la normalidad. Su tono ligero, casi despectivo ante la gravedad del ambiente. «Me has llamado con tanta urgencia, Carlos. Seguramente ha sucedido algo grave». Él no respondió. Las palabras eran innecesarias. En su lugar, empujó el expediente hacia ella a través de la superficie brillante del escritorio. El susurro del papel raspando contra la madera cortó el silencio como el filo de una navaja de acero. «Explica estas firmas». Su voz era un susurro, pero la acusación latía violentamente debajo de ella. «Documentos que involucran el legado de mi madre, autorizados sin mi aprobación». Un breve temblor sacudió la mano de Camila al tocar el papel. El pánico parpadeó en su expresión, una chispa de miedo puro que desapareció casi tan rápido como apareció, oculta tras años de práctica en la corte. «¿Carlos?», dijo ella suavemente, aunque un borde duro brillaba bajo su dulzura. «Solo estaba tratando de aliviar tu carga. Has estado exhausto por los asuntos de Estado, por tu salud. Creí que reestructurar esas propiedades fortalecería la corona, que mostraría al mundo que la monarquía no está atrapada en las sombras del ayer». Carlos ladeó la cabeza. Sus ojos destellaron con un fuego que había estado sofocado durante demasiado tiempo. «Nadie», dijo, y cada palabra golpeaba como hierro forjado, «tiene derecho a decidir en mi lugar, y mucho menos con respecto al legado de mi madre. No es simplemente una propiedad, Camila. Es el corazón de esta dinastía». El silencio se hinchó de nuevo, espeso y sofocante, llenando el espacio entre ellos. Camila permaneció inmóvil. Luego, dejó que una sonrisa afilada y deliberada cruzara sus labios, equilibrándose precariamente entre el desafío y la justificación. «Si te aferras al pasado con tanta fuerza, Carlos, la monarquía se asfixiará en su propia historia. Lo que hice,
Lo hice por la supervivencia de la corona, por la tuya. Carlos se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Se quedó mirando la noche apagada de Londres, las luces distantes de una ciudad que seguía viva mientras su mundo se derrumbaba. No miró hacia atrás cuando habló. Su voz era baja, pero afilada como una cuchilla recién desenvainada. Descubriré todo yo mismo, y cuando la verdad quede al descubierto, no quedará espacio para las excusas. El silencio regresó, pesado, condenatorio. Camila se alisó el vestido, ocultando el borde deshilachado de la inquietud que se deslizaba por sus ojos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Cada clic de sus tacones resonaba a través de la cámara como una marcha fúnebre lenta, marcando el final de algo que nunca volvería. Cuando la puerta se cerró, dejó a Carlos solo con la oscuridad. Su ira brillaba como brasas en la noche, esperando una chispa para convertirse en incendio. Esa noche, reconoció la división entre ellos por lo que realmente era. No era una fractura menor, ni una discusión conyugal. Era un abismo cada vez más ancho, una falla geológica que cortaba directamente a través del trono mismo. Era el presagio de las tormentas que se acumulaban justo más allá del horizonte. La noche se tragó al Palacio de Buckingham, convirtiendo la gran residencia en una ciudadela silenciosa e imponente, intocada por el tiempo. Solo un puñado de lámparas doradas brillaban débilmente detrás de las imponentes ventanas, arrojando formas espectrales sobre los fríos muros de piedra. En su estudio oscurecido, Carlos yacía despierto. El sueño se negaba a visitarlo. Las palabras que Camila había pronunciado resonaban dentro de su cráneo, dulcemente recubiertas pero con sabor a veneno lento, disolviendo la poca confianza que aún se aferraba a la vida. La enfermedad se aferraba a sus extremidades como un manto de plomo, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Sin embargo, su mente, lejos de nublarse, cortaba el silencio de la madrugada con una nitidez aterradora. Daba vueltas una y otra vez a la misma pregunta tormentosa, un dilema que le quemaba el alma. ¿Estaba ella tratando de salvarlo o lo estaba empujando suavemente hacia el precipicio? Llegó la mañana. La luz del día entró sin pedir permiso y Carlos ingresó al salón de desayuno mucho más tarde de lo que su disciplinada rutina de décadas permitía. Sobre la mesa, el té Earl Grey lo esperaba, con el vapor curvándose suavemente en el aire frío, como un fantasma diminuto. Pero el rey solo dio un sorbo. Apartó la taza con un gesto seco. La porcelana inmaculada y la plata brillante, dispuestas con perfección ante él, quedaron intactas. Rompiendo todos los hábitos de una vida, se levantó casi de inmediato. Sus pasos resonaron sobre las baldosas de piedra del palacio. Eran pasos deliberados, inconfundibles, cargados de una nueva energía oscura. Los sirvientes, siempre invisibles pero siempre atentos, intercambiaron miradas breves y furtivas. Sentían el cambio en el aire. El rey, un hombre que rara vez revelaba sus emociones en público, ahora portaba una mirada afilada como acero templado. Su respiración era densa, cargada de tensión, y sus hombros, aunque caídos por la edad, parecían cargar con un peso invisible que amenazaba con desbordarse. De vuelta en la soledad de su estudio, el expediente del día anterior permanecía exactamente donde lo había dejado sobre el antiguo escritorio de roble. Carlos se dejó caer en la silla y lo abrió una vez más. Esta vez no hubo lectura rápida. Pasó cada página con lentitud, como si estuviera rastreando las huellas de una bestia oculta en la nieve. No se saltaba ni una línea. Diseccionaba cada frase, examinaba cada signo de puntuación como si fuera una pista vital en la escena de un crimen. Cada párrafo era una potencial traición, y allí estaba, la verdad desnuda. Las firmas de Camila brillaban inconfundiblemente en el papel, acompañadas por sellos fríos de aprobación oficial. Pero lo que heló la sangre del rey no fue lo que había, sino lo que faltaba.
En ninguna parte, absolutamente en ninguna parte, aparecía su propio nombre. Flechas rojas, subrayados duros. Cada marca en el papel lo golpeaba como el tajo de una espada invisible, abriendo heridas que ardían sin sangrar. Levantó el auricular del teléfono. Su voz salió rasposa por el cansancio, pero firme con una autoridad absoluta al convocar a su secretario de mayor confianza. El hombre entró vestido con un traje negro impecable, haciendo una reverencia leve. Carlos no levantó la vista hasta que cerró suavemente el expediente con un golpe sordo. Sus palabras cortaron el aire quieto de la habitación. «Lo quiero todo», dijo el rey. «Quiero el nombre de cada individuo que tocó estos papeles, desde la redacción hasta la revisión, hasta su llegada a Clarence House. Cada nombre, cada movimiento, que no se pase nada por alto». Siguió una pausa breve. El secretario absorbió la enormidad de la orden. Estaban investigando a la reina consorte. Luego, se inclinó más profundamente, respondiendo en voz baja. «Sí, Su Majestad, investigaré a fondo, y este asunto no saldrá de estas paredes». Carlos asintió una vez. En la penumbra de su mirada, una chispa feroz se encendió. Era tranquila, peligrosa, esperando su momento. Mientras tanto, al otro lado de Londres, en Clarence House, Camila se reclinaba en su salón privado, envuelta en un lujo familiar. La chimenea ofrecía un calor suave, crepitando alegremente, pero no lograba descongelar la escarcha que habitaba en sus ojos. Reunida ante ella, había una pequeña cohorte de asesores financieros y abogados. Sus expresiones estaban tensas mientras revisaban los documentos esparcidos sobre la mesa baja. La voz de Camila flotaba por la habitación, tranquila, controlada, pero con bordes de hierro. «Carlos ya no puede manejar cada detalle», dijo ella, con una calma que daba miedo. «Su tiempo se acorta. Debemos avanzar a la siguiente etapa antes de que la ventana se cierre. Cuando el público vea confianza y estabilidad, ¿quién cuestionará una firma?» Uno de los asesores, un hombre de cabello gris, finalmente se atrevió a hablar. Su tono temblaba ligeramente. «Pero, Su Majestad, si esto se descubriera, las consecuencias podrían ser severas». Camila colocó su copa de vino sobre la mesa. El delicado sonido del cristal contra la madera cortó el aire, fino pero penetrante, como una amenaza audible. Una leve sonrisa curvó sus labios, escalofriantemente segura. «El riesgo es inevitable», respondió ella. «Pero he pasado suficientes años en este mundo para hacer creer a la gente que cada elección que tomo sirve al bien mayor. Recuérdenlo, aquellos que dan forma a la imagen, dan forma al resultado». El silencio cayó como un telón pesado. Los asesores asintieron, aunque la reticencia ensombrecía sus rostros. Eran engranajes girando en una máquina impulsada hacia adelante a pesar de su inquietud. Pero más allá de las habitaciones doradas de Clarence House, otra tormenta crepitaba. Tanto Carlos como Camila sentían que el aire se tensaba a su alrededor. Esto ya no era un malentendido, ni una discordia pasajera de matrimonio. Esto era una batalla. Y no terminaría hasta que uno de los dos lados se hiciera pedazos. La mañana siguiente, el Palacio de Buckingham pareció despojado de su calma habitual, como si hubiera sido arrastrado hacia el ojo de un huracán invisible. Los periódicos frescos, con la tinta aún húmeda, aterrizaron en la mesa del desayuno con titulares afilados como cuchillas. «Activos reales en riesgo», gritaban las letras negras. «Irregularidades inquietantes en el fondo benéfico de la difunta reina». Carlos los leyó en silencio. La pila de papeles se alzaba sobre el viejo roble como una montaña de acusaciones. Cada titular lo golpeaba con crueldad quirúrgica. No se trataba simplemente de manchar su nombre. Estaban arrastrando el legado de su madre hacia la luz deslumbrante y sucia de la duda pública. No necesitaba preguntar quién había orquestado estas filtraciones. Las huellas dactilares eran inconfundibles. Ya no oculta en la sutileza, Camila había elegido el campo de batalla abiertamente.
Estaba convocando a toda la nación como un jurado silencioso para juzgar al esposo al que una vez se aferró en busca de protección. A lo largo del día, Carlos se movió por los fríos pasillos de piedra del palacio, derivando de una reunión a otra como un espectro, incapaz de liberar su mente de la tormenta que se estaba gestando más allá de esos muros. La guerra había dejado de ser un secreto. Ahora, era una herida abierta ante los ojos del mundo. En los pasillos del palacio, el silencio había cambiado. Ya no era el silencio respetuoso de la reverencia, sino uno cargado de inquietud. Las miradas de soslayo del personal, esos hombres y mujeres de confianza que habían servido durante décadas, ahora esquivaban los ojos del rey. Los susurros ahogados se arrastraban detrás de él, como una estela de humo sucio. Cada pequeño temblor en la rutina diaria golpeaba los cimientos de la monarquía. Con cada hora que pasaba, la credibilidad de la institución se erosionaba, lenta pero imparable, como la piedra que se disuelve bajo el golpe eterno de una marea invisible. Carlos lo sentía en su propia carne, agudo y doloroso. No era solo su honor el que estaba bajo asedio, era algo más sagrado. La memoria de su madre, el legado intocable de Isabel II, estaba siendo arrastrado hacia el barro de una lucha de poder despiadada. Al caer el crepúsculo, la atmósfera cambió radicalmente. Mientras el palacio de Buckingham se hundía en la penumbra, Clarence House brillaba como una fortaleza triunfante. Sus grandes ventanales ardían con una luz cálida y acogedora, una máscara dorada que ocultaba las intrigas que hervían detrás de los cristales. Camila era la anfitriona de lo que ella había etiquetado tímidamente como una reunión íntima. Pero Carlos conocía la verdad. Aquello no era una cena, era teatro, una obra cuidadosamente escenificada para sembrar la duda entre los influyentes y asegurar lealtades. Camila se movía entre sus invitados envuelta en terciopelo carmesí profundo, un color que recordaba a la sangre y al poder. Flotaba por el salón no como una consorte, sino como una comandante pasando revista a sus tropas leales. Su sonrisa brillaba con una intensidad deslumbrante. Sus palabras fluían suaves y calculadas. Cada sílaba estaba diseñada artesanalmente para presentarla como la figura de la competencia, la mano estabilizadora que la monarquía necesitaba desesperadamente. Las copas chocaban, tintineando alegremente. La risa dorada llenaba el aire, pero, desde la distancia, cualquiera que conociera bien a la reina consorte habría reconocido algo escalofriante en sus ojos. No había afecto allí, solo había orgullo victorioso. En un momento de la noche, Camila se apartó de la multitud. Se deslizó hacia una cámara más pequeña, al final de un pasillo tranquilo donde las pesadas cortinas se tragaban el sonido. La cálida luz de la lámpara cayó sobre el escritorio, iluminando la agenda de la semana siguiente. Borradores de declaraciones oficiales, listas de donantes y contactos privados de editores de prensa. Allí, de pie y con la espalda recta, emitió directivas a su jefe de comunicaciones. Su voz era baja, refinada y absolutamente despiadada. Todas las consultas de los medios sobre el rey deben pasar primero por Clarence House, ordenó. Las preguntas sobre su salud se aplazarán temporalmente. La línea oficial será: la reina consorte está supervisando las operaciones diarias para mantener la continuidad. Fue una masacre administrativa ejecutada con tinta roja. Varias de las audiencias privadas de Carlos fueron tachadas sin piedad. Compromisos públicos fueron pospuestos bajo excusas logísticas amables pero falsas. Se estableció una línea directa privada para editores selectos, prometiendo informes discretos al amanecer. Y luego, vinieron los cambios de personal. Dos de los secretarios más leales al rey fueron reasignados repentinamente a organizaciones benéficas vinculadas a Camila, bajo el pretexto de optimizar el flujo de trabajo. Al jefe de personal se le animó a tomar un breve descanso tras las presiones recientes.
Incluso el equipo de seguridad del rey ahora requería autorización adicional para sus movimientos, convirtiendo sus citas privadas en una red de controles redundantes. Por separado, cada acción parecía racional, casi burocrática. Pero combinadas, formaban una cadena invisible que se apretaba alrededor de la garganta de la autoridad del rey. El golpe final, sin embargo, se refería a la percepción pública. En un rincón tranquilo de la fiesta, Camila entretenía a unos pocos donantes antiguos y 2 periodistas de alto nivel. No había grabadoras, ni documentos, solo copas de vino y frases cuidadosamente medidas. «La monarquía debe tener una mano firme», susurró ella, con falsa preocupación. «En la práctica la transición ya está en marcha. La historia no debe detenerse por la indecisión». Esos comentarios, que sonaban neutrales, fueron liberados discretamente en la noche a través de llamadas telefónicas susurradas. Se transformaron en rumores deliberados, diseñados para aislar a Carlos bajo una máscara de preocupación cortés. El rey no entró en la reunión, no ofreció confrontación, no hubo gritos. En cambio, estaba sentado solo en el interior sombreado de un automóvil negro, estacionado discretamente fuera de Clarence House. A través del cristal tintado, como un espectador de su propia vida, observaba. Veía a Camila, brillante, confiada, levantando una copa de vino. Su risa flotaba en el aire, pero para él sonaba como la canción de una extraña. Ella ya no se parecía a la mujer que una vez había capeado tormentas públicas a su lado. Un peso aplastante presionó contra su pecho. La compañera a la que una vez había confiado su alma se había transformado en una adversaria, tejiendo una ambición más oscura de lo que él jamás había imaginado. Carlos permaneció inmóvil, dejó que la decepción se filtrara lenta y profundamente en sus huesos, endureciéndose hasta convertirse en algo glacial. Comprendió con brutal claridad que Camila había cruzado un umbral del cual nunca regresaría. Cada sonrisa encantadora que regalaba, cada apretón de manos que intercambiaba con los poderosos, la empujaba más hacia las sombras de la ambición y la alejaba más de las décadas que habían compartido. Esa noche, de regreso en el palacio de Buckingham, Carlos se sentó solo en su estudio. La luz de la lámpara proyectaba un halo pálido sobre su rostro surcado de arrugas. El reloj marcaba las horas tardías de la madrugada, pero él no buscó otro archivo ni puso la pluma sobre el papel. Simplemente se sentó en la quietud, mirando hacia la penumbra donde el recuerdo de su madre parecía persistir, solemne, vigilante, resuelta. En ese silencio sagrado, una decisión cristalizó. Fue fría, aguda y final. El tiempo de la negociación había pasado. No más confianza vacilante. No más esperanza inútil. Lo que Camila había hecho trascendía la traición personal de un matrimonio roto. Era un asalto al legado de su madre, a la monarquía misma, al juramento que él había hecho de defender la corona hasta el último aliento. El tic-tac del reloj resonaba como el latido lento y constante de un corazón fracturado. Carlos sabía que una vez que la confianza se rompe, ninguna fuerza en la tierra puede restaurarla. Una sombra de conspiración se extendía ahora por cada pasillo, cada cámara, cada susurro del palacio. Y él, enfermo, asediado, pero todavía rey, tenía que prepararse para el ajuste de cuentas inevitable. Solo la verdad, desnuda y cruda, podría cortar la red que se cerraba alrededor del trono. Esa mañana, el cielo de Londres amaneció hundido bajo una manta de nubes grises y pesadas, como si la propia naturaleza deseara ocultar la agitación que se estaba gestando dentro de los muros del Palacio de Buckingham. No había sol, solo una luz plomiza que aplastaba la ciudad contra el suelo. Carlos estaba sentado solo en su estudio. Sus manos, debilitadas por el tratamiento y el cansancio, temblaban lo suficiente como para traicionar la gravedad de su enfermedad ante cualquier observador. Sin embargo, en el momento decisivo, se mantuvieron lo suficientemente firmes como para firmar una nueva orden con una claridad que cortó el papel como acero. Cada trazo de su pluma cayó sobre la página, nítido, decisivo, final.
Desde ese momento en adelante, cada documento vinculado a los activos reales y al legado de la difunta reina iría directamente al rey. La orden era absoluta: eludir a todos los intermediarios, sin explicaciones, sin discursos, sin excepciones. El efecto de esa firma reverberó por el palacio como una bofetada helada. Rompió de un golpe seco la cadena de autoridad que Camila había envuelto tan meticulosamente alrededor de sí misma durante los últimos meses. Los susurros comenzaron a deslizarse por los pasillos de piedra como serpientes invisibles. Los cortesanos intercambiaban miradas furtivas, llenas de pánico contenido. Los guardias murmuraban entre sí en tonos bajos. Todos lo sentían. Se había tocado una campana de alarma en el corazón mismo de la monarquía, y el mensaje era claro: Camila ya no era el poder velado que operaba desde detrás de la cortina. Carlos permaneció sentado, sumido en una profunda contemplación. Sus dedos envolvían una taza humeante de té Earl Grey. La fragancia de la bergamota persistía en el aire, familiar y reconfortante, pero al probarlo, el sabor se había vuelto áspero en su lengua. La amargura del té se mezclaba con la amargura de su alma, haciendo eco de heridas que el tiempo nunca podría reparar. En la quietud del estudio, la voz de su madre, la reina Isabel II, pareció elevarse desde los rincones de su memoria. El legado no se mide por la riqueza o la tierra, Carlos, sino por la confianza de la gente. Una vez que esa confianza se erosiona, la corona misma se derrumba. Ahora, mientras la sospecha se extendía por Londres como una sombra alargada, Carlos sabía que esas palabras exigían acción, incluso si esa acción partía a su propia familia por la mitad. Ya no era un rey luchando contra la enfermedad. Era el último protector de una herencia sagrada, puesta en peligro por la única alma en la que una vez se había apoyado. Esa misma tarde sucedió lo impensable. Durante una reunión privada con un grupo selecto de parlamentarios leales dentro del palacio, Carlos dio un paso inesperado y se presentó ante la prensa. No había líneas escritas por asesores, ni retórica ornamentada. Se paró derecho, ignorando el dolor de sus huesos. Su mirada era fría como el metal forjado, y su voz, aunque rasgada por la fatiga, resonó a través del salón como un martillo golpeando la piedra. «Hay valores más sagrados que cualquier ambición», dijo, mirando directamente a las cámaras. «El legado de mi madre no es una herramienta para obtener ventajas, ni un premio para ser intercambiado». La habitación cayó en un silencio aturdido, roto solo por el sonido frenético de los bolígrafos escribiendo y el bombardeo cegador de los flashes de las cámaras. En ese momento crudo y desnudo, toda Gran Bretaña entendió. Aquello era más que una declaración real estándar. Era una daga oculta dentro de terciopelo, apuntada inconfundiblemente al pecho de Camila, una vez su confidente, ahora su adversaria silenciosa. Al amanecer del día siguiente, los periódicos explotaron como una tempestad desatada. Los titulares rugían en las primeras planas con letras negras y gruesas. El rey reafirma el control sobre el legado real, una advertencia desde adentro. Otros preguntaban: Carlos III, defensor de la tradición o arquitecto de una nueva división. La opinión pública se partió por la mitad. Algunos lo elogiaron como el escudo inquebrantable de la herencia de su madre, un viejo león despertando para su último rugido. Otros temblaban, sintiendo una ruptura profunda que amenazaba la estabilidad misma de la monarquía. El discurso público surgió salvajemente, y por primera vez en años, Camila se encontró empujada hacia una fortaleza defensiva, despojada de la dominación que una vez sostuvo con tanta confianza. En Clarence House, Camila se sentó junto a la ventana. Miraba hacia los jardines que una vez la habían calmado con su belleza ordenada, pero hoy, el susurro de las hojas de otoño llevaba murmullos que se sentían como burlas, y el viento frío cortaba su rango como cuchillos de plata. Los titulares de la mañana eran heridas invisibles. Atacaban la imagen que ella había elaborado con una precisión dolorosa durante décadas. Los amigos, que una vez enviaban mensajes diarios de adulación,
ahora se desvanecían en la niebla, silenciosos, distantes, borrándose a sí mismos de su órbita para no ser salpicados por el escándalo. La presión asfixiaba no solo su influencia dentro del palacio, sino todo su mundo exterior, dejándola abandonada en el lujo que una vez comandó como un reino propio. Cuando regresó tarde esa noche al palacio de Buckingham, el cambio en la atmósfera fue inconfundible. Físico. Los sirvientes, que una vez la saludaban con cálida cortesía y sonrisas, ahora ofrecían asentimientos secos y rápidos, evitando su mirada. Los guardias permanecían firmes, pero sus ojos llevaban un frío desapego, como si ella ya no fuera la reina, sino una extraña vagando por pasillos que no reconocían su reclamo. Cada eco de sus tacones contra el mármol resonaba áspero y solitario, como las sílabas medidas de una sentencia que estaba siendo pronunciada. Y sin embargo, Camila no vaciló. Entró en su cámara privada, cerró la puerta y se miró al espejo. Susurró con una voz baja, pero que ardía con fuego. Soporté décadas de humillación para llegar a esta altura. Un empujón final, y la corona será mía. Sus ojos brillaron en el reflejo. Era una mezcla de desafío puro y desesperación silenciosa. Era la mirada de una luchadora que estaba apostando todo lo que le quedaba en una jugada final. Mientras tanto, en el estudio de Buckingham, Carlos estaba sentado bajo el halo de una lámpara solitaria. Sus rasgos demacrados se proyectaban en un relieve afilado contra la pared de piedra oscura. No abrió documentos, no escribió comandos. Su mirada derivaba hacia la oscuridad de la habitación, hacia ese espacio vacío donde la presencia de su madre, severa y vigilante, parecía persistir. Lo entendía ahora. La red se estaba cerrando. Atrapaba a Camila con la misma seguridad con la que lo ataba a él. Era un rey acorralado por la enfermedad y la traición, pero todavía poseía el arma final que ellos temían más que nada, la verdad desenmascarada e inflexible. La batalla solo se había afilado. Y Carlos, desgastado, herido, pero resuelto, se preparó para la colisión que estaba por venir. Al final, sabía que solo uno de ellos quedaría en pie cuando la luz de la verdad partiera las sombras. El anochecer devoró Londres por completo. La lluvia tamborileaba contra los altos ventanales de Clarence House, con la furia de soldados avanzando en marcha forzada. Cada golpe de agua contra el cristal era un presagio, el anuncio de una confrontación que se acercaba centímetro a centímetro. En el lujoso salón, Camila permanecía inmóvil en un sillón de terciopelo. Sus ojos, antes chispeantes de ingenio, habían sido despojados de toda calidez humana. Envuelta en un vestido de color zafiro profundo, parecía una figura atrapada en el limbo entre la tristeza y el mando absoluto. Ante ella yacía un delgado expediente. Sus márgenes estaban cortados con marcas rojas, similares a los restos de un campo de batalla manchado por viejas heridas. No era una simple pila de páginas, era su nuevo guión. Era un arma que pretendía arrojar al mundo para reclamar dignidad y dominio. Cada frase había sido elegida con intención quirúrgica. La narrativa sugería sutilmente que Carlos se estaba desvaneciendo, que su juicio se debilitaba por la enfermedad, que los asuntos de Estado quedaban desatendidos y que la nación, sin timón, requería un liderazgo firme. Y ese liderazgo, según ella pretendía convencer a Gran Bretaña, solo podía provenir de una persona, ella. La reina Camila, una vez despreciada, ahora decidida a grabar su nombre en los anales del poder a cualquier precio. Un suave golpe en la puerta rompió la quietud. Su asistente de toda la vida se deslizó dentro, haciendo una leve reverencia. Su voz era tranquila, pero reverente. Señora, el Daily Mirror está preparado. Esperan su última palabra antes de la publicación. Camila ladeó la cabeza. Su mirada era glacial, y su voz, aunque calmada, estaba afilada como el acero. Dígales que no soy una mujer que sufre en silencio. Al amanecer la prensa detonó. A lo largo y ancho del país,
Los titulares bramaban en fuentes gigantescas. Informante real, el declive del rey deja a Camila al mando del reino. La historia atravesó Gran Bretaña como un incendio forestal. Se discutía en los cafés de Londres, en los pasillos del Parlamento y en los murmullos de las calles abarrotadas. Una pregunta hervía en el aire. ¿Era Camila la verdadera fuerza que guiaba la monarquía? Algunos elogiaban su resistencia, llamándola la figura firme detrás de un soberano vacilante. Otros susurraban sobre el engaño, advirtiendo que su ambición se estaba desplegando detrás de una máscara de gracia. En el palacio de Buckingham, Carlos leía el periódico de la mañana. Sus manos temblaban, no solo por la enfermedad que lo devoraba, sino por la furia que nacía en su pecho. Cada línea se sentía como una aguja clavada directamente en su corazón debilitado. Con un movimiento brusco, arrojó el papel a un lado. Sus ojos ardían, incapaces ya de contener la ira que se acumulaba dentro. Reconoció la verdad al instante. Esto no era un rumor callejero. Esto era el ataque deliberado de Camila. El asalto más audaz hasta el momento de la mujer que una vez sostuvo sus manos temblorosas durante las noches de insomnio y duda. Esa misma tarde, en una cámara del Consejo en sombras, Carlos convocó a sus asesores más leales. Las lámparas tenues tallaban ángulos severos en sus rasgos demacrados, pero su voz, aunque frágil, azotó la cámara como un látigo. Camila ha ido más allá del perdón, declaró con una finalidad aterradora. Si se atreve a declararme incapaz, entonces esta es la traición final. No permitiré otra transgresión. La habitación se congeló en un silencio incómodo. Nadie se atrevió a responder, pero el miedo en sus ojos hablaba abiertamente. Una tormenta mayor ya estaba en el horizonte. Mientras tanto, en Clarence House, Camila preparaba la segunda fase de su plan. Sola frente a su espejo, aplicaba polvo sobre su piel cansada, ocultando el agotamiento detrás de una fachada pulida de porcelana. En el reflejo, sus ojos parpadearon. Había partes iguales de triunfo y pavor, como un soldado que hace una pausa antes de cargar hacia la refriega. Susurró para sí misma con una voz baja, constante y ardiente. «Carlos, puedes confinarme dentro de estos muros, pero más allá de ellos, la nación me escuchará». Una pequeña sonrisa fantasmal cruzó sus labios, audaz y peligrosa. Era la expresión de alguien que había apostado su propio legado en un último juego de azar. Afuera, la lluvia se intensificó. Se fusionó con un viento violento que golpeaba los viejos árboles, una sinfonía de la naturaleza que hacía eco de la inevitabilidad del conflicto. Y en el palacio de Buckingham, Carlos estaba sentado solo. Su mirada entristecida se perdió en la penumbra donde la memoria de su madre flotaba, silenciosa, severa, inquebrantable. Le recordaba el voto que no podía abandonar, salvaguardar el trono. Entendía la verdad ahora. La soga que se apretaba no atrapaba solo a Camila, se cerraba alrededor de él también. Sin embargo, en algún lugar dentro de él, una llama tranquila continuaba ardiendo. La guerra estaba lejos de terminar, y Carlos, frágil en cuerpo pero intacto en espíritu, estaba listo para la confrontación final. El amanecer se atenuó bajo un manto de nubes grises, envolviendo a Londres en una bruma sombría, como si estuviera de luto por lo que estaba a punto de suceder. Dentro del palacio de Buckingham, la vasta cámara de conferencias estaba bañada por una luz fina y apagada que se filtraba a través de sus imponentes ventanas. Carlos esperaba en el extremo lejano de la larga mesa de roble, silencioso e inmóvil. Su cuerpo estaba débil, sus rasgos ahuecados por la enfermedad. Sin embargo, su postura permanecía rígida, inflexible, como un soberano preparándose para dictar el veredicto más irreversible de su reinado. Sobre él, el candelabro parpadeaba débilmente, incapaz de ahuyentar la pesada sensación de destino que espesaba el aire. Las puertas se abrieron de golpe. Una franja de luz del pasillo se derramó dentro, anunciando la entrada de Camila. Ella avanzó con un porte ensayado, una elegancia que había perfeccionado durante décadas de vida pública. Llevaba un vestido negro absoluto, severo,
que se adhería a su cuerpo como una declaración de autoridad incuestionable. Pero quien supiera mirar, vería la grieta en la armadura. En su mirada habitaba un temblor, una pizca de inquietud tan sutil como una corriente de aire frío que se cuela por una ventana mal sellada. El momento inevitable había llegado. La misericordia ya no tenía asiento en esa mesa. Carlos rompió el silencio. Su voz, aunque áspera por los estragos de la enfermedad, estaba afilada como una hoja recién desenvainada. «Camila, siéntate». La tensión se coaguló en la habitación, espesa y pegajosa. El tic-tac del reloj martilleaba constantemente, marcando cada segundo que pasaba como si fuera una cuenta regresiva hacia el desastre. Sin preámbulos, Carlos empujó el grueso expediente a través de la mesa pulida. Golpeó la madera con un ruido sordo y pesado que sonó como el mazo de un juez dictando sentencia, anunciando el comienzo de un juicio sin jurado. «Lo sé todo», dijo. Cada palabra cortaba el aire con precisión quirúrgica. «Sé de tus planes para tomar el control. Sé de tu violación del legado de mi madre. Sé cómo has explotado mi hora más débil. Has traicionado a esta corona, Camila». Hubo un segundo de silencio atónito. Y entonces, Camila soltó una risa quebradiza, un sonido lo suficientemente agudo como para astillar la quietud de la sala. «¿Traición, Carlos?». Levantó la barbilla, y sus ojos brillaron con un fuego repentino. «No te engañes a ti mismo. Yo estuve a tu lado cuando el mundo despreciaba tu nombre, cuando la memoria de Diana eclipsaba cada paso que dabas. Sin mí, nunca hubieras sobrevivido a la década de los 90. El público nunca te adoró a ti. La adoraban a ella. Y yo convertí ese odio en el trono en el que ahora te sientas». Carlos temblaba. No solo por la debilidad de su cuerpo, sino por la furia que surgía a través de él como una marea viva. Agarrando el brazo de su silla con nudillos blancos, su voz voló a través de la cámara como una proclamación de guerra. «A partir de este momento, Camila Parker Bowles queda expulsada de la familia real. Todos tus privilegios quedan revocados. Ya no tienes lugar dentro de estos muros». Sus palabras golpearon la piedra a su alrededor con una fuerza atronadora. Era un fallo destinado a resonar mucho más allá de los límites de esa habitación. Camila se puso de pie de un salto. Su silla se volcó detrás de ella, con un estruendo que sonó como el destino derrumbándose. Su barniz de compostura se hizo añicos. La rabia la consumió, salvaje y desesperada. «Expulsarme, despojarme de mis títulos», rugió ella, perdiendo toda compostura real. «Carlos, no lo olvides. Conozco cada secreto de esta familia, cada promesa rota, cada engaño oculto. ¿Crees que la lealtad del público sobrevivirá si yo hablo? Sacrifiqué mi vida para estar contigo, ¿y así es como me pagas? ¿Desechada como una extraña?». Carlos también se levantó. Su forma frágil temblaba visiblemente, pero sus ojos eran tan duros como el acero desnudo. Señalando hacia la puerta con un dedo acusador, tronó. «¡Basta! Traicionaste mi confianza. Traicionaste la herencia de mi madre y a la monarquía misma. Estás desterrada, sin título, sin privilegios. Sal de este lugar y no vuelvas». La sentencia resonó como campanas de catedral doblando a través de una tormenta. Irreversible, absoluta, final. Camila se congeló. Su respiración se detuvo en su garganta, como si manos invisibles la estuvieran estrangulando. Trató de convocar otra maldición, otro insulto, pero su voz le falló. Las lágrimas brotaron, derramándose por sus mejillas a pesar de su mandíbula apretada. Al final, se las limpió con un gesto furioso, recogió los pliegues de su vestido negro y giró hacia la salida. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella. Fue un sello atronador sobre su destino. Sus pasos resonaron por el pasillo, un clac, clac, clac que se fue apagando hasta que el silencio se tragó todo. Solo quedó el tic-tac implacable del reloj, marcando el colapso final de un vínculo que había tardado décadas en construirse. Carlos se desplomó de nuevo en su silla, completamente drenado. En su mente, parpadeó la imagen de su madre, la reina Isabel II.
Su voz parecía grabada en la memoria de las paredes. Mantén la corona inmaculada. La elección que había hecho, brutal como era, seguía siendo el único camino para proteger lo que ella le había confiado. Sin embargo, el dolor lo atravesaba. Camila había sido su consuelo a través de años de escándalo y soledad, pero ella había abrazado la traición, y él, atado por el deber, había cortado lo que el tiempo una vez había unido. Afuera la tormenta de la opinión pública rugía. Los titulares gritaban: «La reina Camila expulsada. Una ruptura más allá de toda reparación. Carlos III reafirma su autoridad, el legado sobre el amor». La nación se fracturó. Algunos alababan a Carlos por poner el deber por encima del sentimiento, viendo en él la sombra de los grandes reyes del pasado. Otros predecían sombríamente que esta grieta podría fracturar los cimientos mismos de la monarquía. Pero Carlos no vaciló. Sabía que la verdad, por despiadada que fuera, era el único terreno sobre el cual la monarquía podía mantenerse en pie. Esa noche, solo en su estudio, encendió una sola lámpara. Levantó una vieja caja de madera y sacó un retrato de su madre con todas sus insignias reales, con su mirada firme y compasiva. Tocando el marco con dedos temblorosos, susurró: «Madre, he hecho lo que pediste. He mantenido la corona pura, aunque las heridas tal vez nunca sanen». Su voz se quebró, disolviéndose en la oscuridad circundante. Fue un voto ofrecido al linaje que portaba, un sacrificio final en el altar del deber. El palacio de Buckingham yacía en silencio, mientras afuera una lluvia suave comenzaba a caer, un requiem mudo por la tormenta que había pasado. Camila, ahora solo una sombra en los bordes de la historia real, se marchó con su ambición y su dolor. Y Carlos, frágil por la enfermedad y herido por la traición, permaneció firme, mirando hacia el horizonte incierto. El camino por delante lo pondría a prueba. Pero con la verdad ardiendo como una antorcha en su mano, la corona resistiría las pruebas venideras. Y en esa quietud, juró de nuevo: el legado de su madre perduraría, sin importar las tormentas que aún estuvieran por venir. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te aseguro que lo disfrutarás. Seguro 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 que lo